Es una historia que ya hemos contado más de una vez, pero accediendo a gentiles pedidos, vamos a tratar de comunicarla una vez más, que es la historia de un estafador llamado Brain-Lucas. Brain-Lucas nació en 1818 en un pequeño pueblo del sur de Francia. Era jorobado, Lucas. Su padre, al verlo deforme, consideró que no era necesario que estudiara. Pensó que apenas podría servir para trabajar la tierra. Sin embargo, el muchacho se las compuso para adquirir algo de instrucción. A los 20 años llegó a ser pasante en el estudio de un procurador general y enseguida empleado en la escribanía y en la conservación de las hipotecas. Cada tarde, una vez que había terminado de clasificar sus minutas, iba Brain a la biblioteca de la ciudad, en la que lo esperaba el dueño del lugar. Se trataba de un viejo abad con el cual conversaba durante horas. Aquel abad le permitió a Brain-Lucas ampliar su conocimiento, sobre todo sus conocimientos históricos. Un día de 1842, Lucas le dijo al abad que quería ir a la Biblioteca Imperial de París. Pidió una carta de recomendación y la obtuvo. En París no le fue como él quería. Presentó una solicitud para trabajar en la biblioteca, pero no la aceptaron. Se necesitaba el título de bachiller. Sin embargo, el tipo que lo recibió en la biblioteca lo recomendó, para que trabajara en el gabinete de un señor Le Courtois Tellier, que era un genealogista. Eran unos genealogistas que andaban buscando un empleado. Lucas fue entonces a trabajar a aquella casa que por otra parte tenía una pésima reputación. Allí no tenían escrúpulos en falsificar una ascendencia cuando faltaban documentos. Buscaban genealogías, arreglaban herencias y llegado el caso incluían en sus servicios la falsificación lisa y llana. Mientras trabajaba en esa casa, Brain-Lucas iba a la Sorbona como oyente, sobre todo, casualmente, en los cursos de Michelet. Ahora bien, en París vivía un profesor famoso que se llamaba Michel Chasles. Había nacido en 1793 en Épernon. Era profesor de geodesia de la Escuela Politécnica. Se había creado incluso para él en la Facultad de Ciencias de París una cátedra de geometría superior. Era un valero aquel Michel Chasles. Era autor de unos 10 tratados que se usaban como referencia continuamente, y el más importante se llamaba Ensayo sobre la atracción de los elipsoides. Muy bien, el profesor Chasles se cruzó en una ocasión con Brain-Lucas. Allá por 1858 se encontraron en la Biblioteca Imperial, ahora sí. Chasles buscaba documentos antiguos. Esa era su afición, ¿no? El profesor juntaba documentos. Y Lucas, que había empezado con falsificaciones en la casa de los genealogistas, donde cada tanto, como se ha dicho, falsificaban un par de documentos, Lucas supo que podía sacar rédito de aquel interés que tenía el hombre, el profesor Chasles, por los documentos antiguos, y confió en su habilidad para falsificar cualquier cosa. Y un día le ofreció un documento. Lucas le ofreció a Michel Chasles una carta de Molière, algo así. El segundo pertenecía a Juana de Arco. El profesor Chasles no daba crédito a sus ojos, ¿no? En el pergamino que le alcanzaba Lucas pudo leer: valientes, descansad. París es nuestra. Mañana dormiremos allí y es tan cierto como que el día en que nació la Madre de Dios es hoy, 7 de septiembre. Firmado Juana, llamada la doncella. Eso decía la carta de Juana de Arco. Bien, en total, Lucas le vendió a Michel Chasles 27.320 cartas provenientes de 660 personajes ilustres. En los comienzos de las ventas, Lucas le dijo a su cliente que
él trabajaba para un hombre cuyo desván estaba lleno de papeles antiguos. Chasseul quiso ver ese desván, pero Lucas dijo que era imposible. Y explicó que el hombre del desván le había hecho prometer que no revelaría nunca su nombre, porque era el último descendiente de una familia que había emigrado durante la Revolución. Desgraciadamente, como ya no era muy rico, de vez en cuando vendía algunos de sus papeles para mantener el antiguo palacio que sus parientes le habían dejado como herencia. Lucas dijo que él servía como intermediario y que se llevaba una comisión. Bueno, entonces el profesor, ávido de conseguir las cartas aquellas, o aquellos documentos, le preguntaba cada tanto a Lucas cómo iban las economías del hombre del desván. Y Brun le decía que faltaba poco para que tuviera que vender algo y no fallaba nunca en sus predicciones. Después de cada venta, el jorobado Lucas le decía a Chasseul que el señor del desván estaba muy triste por tener que deshacerse de aquellos documentos. Incluso en una oportunidad para fingir mejor, Lucas se presentó en casa del profesor y le dijo: mire, la carta de Eloísa Abelardo que le di la semana pasada va a tener que devolvérmela porque mi cliente está muy apenado, aquí tiene su dinero. Y Chasseul respondió que no la devolvería jamás. E inmediatamente ofreció una buena gratificación a Lucas, que en realidad no esperaba otra cosa. La gratificación era justamente para que convenciera a su jefe de que no había conseguido recuperar el escrito de Abelardo. Entre las cartas más notables que vendió Brun Lucas estaban una de Julio César a Vercingetorix, el jefe de los galos. Otra extraordinaria era una de Santa Magdalena a Lázaro resucitado. En todas, curiosamente, aparecían referencias positivas hacia la Galia. Y además, dato curioso, estaban escritas en francés. La perdición del profesor Chasseul comenzó cuando se dispuso a publicar unos documentos que provocarían enormes debates. Se trataba de unas cartas de Pascal, nuestro amigo Blaise Pascal, que probaban que mucho antes que Newton, Pascal había establecido la ley de gravedad. El 15 de junio de 1869, ante los miembros del Instituto de Ciencias de Francia, el profesor leyó solemnemente dos cartas que Pascal había escrito que contenían 4 páginas de observaciones sobre la gravedad. El físico Duhamel gritó que se le adjudicaban a Pascal fórmulas y medidas que se ignoraban en su época, y Chasseul respondió que Pascal era un genio y que además era francés. El profesor Fourier, que era director del Gabinete de Relaciones Exteriores, había escrito 4 obras sobre Pascal y conocía todos sus trabajos. Y dijo: esas notas que usted atribuye a Pascal fueron copiadas de un tratado moderno de cosmografía. Chasseul dijo que era difícil aceptar algo tan sorprendente y prometió en la siguiente sesión llevar la correspondencia mantenida por Pascal hacia el final de su vida con el joven Newton, que tenía 15 años. Llegó la siguiente sesión y el profesor leyó esas cartas que Lucas le había proporcionado. Bueno, algunos enfervorizados científicos nacionalistas franceses gritaban que se le devolviera a Pascal lo que no era de Newton. Entusiasmado, Chasseul sacó las cartas en las cuales Newton agradecía a Pascal por haberle cedido epistolarmente sus conocimientos. Y también mostró unas en las que el rey Jacobo II retaba a Newton por haber irritado a los franceses con la apropiación de papeles pertenecientes a Pascal. Sir David Brewster, que era el director de la Academia de Edimburgo, y también el director del observatorio de Glasgow, un profesor llamado Grant, remitieron cartas indignadas a París. Chasseul decía que sus descubrimientos eran incuestionables. Dijo que disponía también de otros que certificaban, por ejemplo, la primacía del holandés Huygens sobre los descubrimientos de Galileo. Huygens creo que fue el que inventó la circulación de la sangre. Antes de Huygens, la sangre no circulaba.
No, la teorizó, la descubrió, si usted quiere, y la formalizó, pero no la Permanecían con inventó. la sangre ahí Sólida. quieta. Sí, prácticamente. Exactamente, en un estado de quietud permanente de lo más desagradable y con los pies fríos. Sí. Bueno, ahí entraron a tallar los sabios de Holanda, los de Italia. Los italianos se asombraban de que Galileo hubiera escrito en francés. En fin, Sassel, impasible, seguía aportando pruebas. Todos los lunes llevaba a la academia nuevos documentos. Cada vez que eran rebatidos, le sucedían otros que refutaban todas las contradicciones. Cuando llegaba el lunes por la tarde, después de haber sostenido una batalla contra sus colegas, se precipitaba para encontrarse con René Lucas y le preguntaba si no tenía nada más sobre Galileo o si ya se le había agotado todo lo de Pascal. Y Lucas verificaba y entregaba lo pedido infaliblemente. Un día habló en la sesión de la academia el profesor Urbain Le Verrier, nada menos que el tipo que descubrió el planeta Neptuno, que lo descubrió calculando, no viendo, no lo vio, lo calculó. Le Verrier era también un político y un brillante orador, y dijo: todo lo que ha traído a nosotros el profesor Sassel es falso. Le Verrier había estudiado cada escrito con especialistas. Los escritos de Galileo fueron sometidos a un peritaje en Florencia, y le dijo a Sassel, le dijo: sabemos que usted está al margen de toda sospecha, pero tememos que haya sido engañado. Así que haga una denuncia y déjelo en paz a Newton. Sassel estaba abrumado. Dicen que le costaba respirar, que casi sollozaba. Y en la sesión siguiente, pálido y casi sin voz, se resignó a reconocer su error y a dar explicaciones sobre su colección. La verdad es que si los cientistas de la academia hubieran sabido antes que Sassel tenía cartas de Cleopatra, de Alejandro Magno, de Aristóteles, de Julio César y de Colón, la reacción hubiera sido más rápida, ¿no? Pero cuando mostró todas estas cosas, se sorprendieron muchísimo. Había, entre otras, 27 cartas de Shakespeare, 28 de Plinio, 10 de Platón, 10 de Séneca, 5 de Alcibíades, 200 de Rabel y 18 de Laura a Petrarca, en las que uno podía enterarse que en realidad ella lo amó, pero que Petrarca figuró su desengaño porque era mejor así para la posteridad. Desde luego, las poesías escritas a una persona que no lo quiere a uno son siempre mejores. Finalmente la policía detuvo a René Lucas. Hubo un juicio y el hombre adujo que había hecho aquellas falsificaciones por patriotismo. Argumentó que no solo en los debates de Pascal estaba esa idea. Y así, por ejemplo, Tales de Mileto daba consejos a Ambigat, el rey de las Galias, sobre la forma de gobernar su pueblo. Alejandro elogiaba a la Galia y a los galos al hablar con Aristóteles. Cleopatra envió a Cesarión, el hijo que tuvo con Julio César, a Marsella para instruirse a causa del aire puro que allí se respiraba y por las bellas cosas que enseñaba. Lázaro, después de resucitar, y María Magdalena, en sus cartas a San Pedro, no encuentran sujetos más interesantes que los galos. Y de algún modo, la táctica dio resultado. Eran tiempos difíciles para la frontera de Francia, porque lo condenaron solo a 2 años de prisión. En 1879, Michel Sassel, el profesor, legó toda su falsa colección a la Biblioteca Imperial, convertida luego en Biblioteca Nacional, ¿no? Ya no era imperial. Se la aceptaron solo para no perturbarlo más. Al año siguiente comió paté en mal estado y murió. Paté falsificado, probablemente. En cuanto al falsificador, Lucas no tardó mucho en ser condenado otra vez, porque salió de la cárcel y le vendió una magnífica e imaginaria genealogía a un viejo cura que buscaba a sus ancestros. Y por reincidente pasó sus últimos años en Cana. Esta es la historia de las falsificaciones de René Lucas. Estupendo falsificador. ¿A quién le quiere dedicar? ¿A usted le gustó, no? Realmente, una linda historia. Sí, que muestra además la dudosa conveniencia de cometer un delito siempre en el mismo lugar, ¿no? Que digo, si este hombre hubiera vendido 2 cartas y después Después ir a vender a otro. Claro, tal cual, ¿no? Digo, bueno,
¿Qué va a hacer? Nació jorobado y lo Sí, jorobó, sí. lo Entonces, jorobó a atención, todos. los delincuentes que están escuchando, Sí. traten de estafar salteadito. Sí, claro. sí. Voy a dedicar esto entonces, Alejandro, a un personaje de ficción que alguna vez había imaginado usted que se enamoraba de la cajera de un banco y iba a afanar toda la semana nada más que para verla, ¿se acuerda? Es verdad. Qué linda Un historia. ladrón esa enamorado que Un ladrón afanaba enamorado. siempre el mismo supermercado. Sí, era un banco, afanaba el banco y Un banco. junto con el pedido del dinero y luego de apuntar, por supuesto, con su arma a la cajera, le entregaba por entre los barrotes una caja de bombones. Qué lindo. La cajera de nombre Inés. Pero bueno, Mirá cómo se acuerda. a él entonces, y ya que este chico nació, digamos, poco agraciado y fue rechazado, más o menos, algo así, por su padre, pienso en alguien que fue rechazado por su madre, por algo parecido, y arrojado del Olimpo, entonces le dedico esto al amigo Hefesto, que sin embargo, después con dudosa suerte, fue el esposo de la mujer más bella del Sí, mundo. sí, y el mejor herrero. El mejor inventor, realmente. Vamos a ilustrar esta charla sobre cartas falsificadas con el tango que se llama Cartas Viejas, Pero sin humo. pero Esta sin vez. humo esta vez. Dice Rolón, recordando una interpretación que hice yo en un foro de ese tango Cartas Viejas mientras arrojaba las cartas al fuego, y para que las cartas prendieran mejor habían puesto no sé qué, una especie de estopa, En la y televisión, ¿no? empezó a agarrar humo aquello y no se podía respirar. Y hube de cantar todo el tango cortito, con apenas... Cartas viejas, ilusiones de pasado. Sí, hasta los guitarristas miramos para el costado. Morimos todos aquella noche. Ahora escucharemos casi con los mismos guitarristas. Sí. Ujú. ¿Hay Falta yo algún nomás. guitarrista? Falta Y usted. está Carlitos Juárez. Y está Carlitos Juárez. Así que Carlitos Soria, Carlitos Salmón y Carlitos Juárez acompañan a Karina Biorlegui en Cartas Viejas. Adelante.